le ruega a Rusia. La política energética de Donald Trump está tomando un rumbo inesperado. Las tensiones con Canadá y México, sumadas a sus estrategias arancelarias, parecen estar preparando el terreno para que Moscú se convierta en un actor clave en el suministro de petróleo a Estados Unidos. El regreso al crudo ruso podría ser más que una coincidencia. Con restricciones energéticas aún vigentes en Europa y decisiones que contradicen su propio discurso político, Trump podría estar forjando un pacto implícito con el Kremlin. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Sin previo aviso, las medidas de Donald Trump contra Canadá y México parecen tener un giro inesperado. Estas acciones, lejos de debilitar a sus vecinos, podrían estar allanando el camino para que Rusia fortalezca su dominio en el mercado petrolero. El 1 de febrero marcará un antes y un después en las relaciones comerciales de Norteamérica. Trump reveló la aplicación de un arancel del 25% a las importaciones provenientes de Canadá y México, una decisión que impactará no solo a los productores locales, sino también a terceros países involucrados en estas cadenas comerciales. En palabras del propio Trump, estos aranceles representan una alternativa más efectiva que las sanciones. Durante el anuncio, reafirmó su promesa de campaña, argumentando que estas medidas buscan combatir la inmigración y el tráfico de fentanilo, además de hacer más rico a Estados Unidos. Pero la complejidad de este escenario supera cualquier cálculo superficial. La mayoría de los productos chinos que ingresan al mercado estadounidense lo hacen a través de Canadá y México, convirtiendo a estos países en rutas clave para esquivar los elevados impuestos sobre las importaciones chinas. Previo a este anuncio, Trump ya había declarado con orgullo que Estados Unidos no necesita el petróleo canadiense ni sus lácteos, automóviles o madera, subestimando la importancia de estos productos. En el caso de México, el escenario no fue muy distinto, con declaraciones que menospreciaba las importaciones mexicanas. La respuesta de Canadá no tardó en llegar. Ottawa advirtió que no se quedará de brazos cruzados, prometiendo imponer restricciones a productos estadounidenses y amenazando con cortar el suministro eléctrico que mantiene encendidas las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Mientras Canadá prepara su contraataque, México enfrenta un panorama mucho más incierto. Con importaciones de crudo que no impresionan, Trump podría redirigir su atención al petróleo canadiense, dejando a México en una posición vulnerable. Para dimensionar el impacto de estas medidas, basta con recordar que cerca del 20% del consumo de petróleo en Estados Unidos y el 60% de sus importaciones de crudo provienen de Canadá, subrayando la dependencia estadounidense hacia su vecino del norte. Con un movimiento que promete cambiar las reglas del juego, Trump ha ordenado a las compañías petroleras estadounidenses incrementar su producción, mientras se compromete a abrir nuevos territorios para la minería previamente bloqueados por la administración de Biden. Sin embargo, este aumento no será inmediato, dejando al mercado estadounidense en un limbo temporal. En el corazón del sistema energético estadounidense, unas 130 refinerías procesan directamente hasta 18 millones de barriles de petróleo. Pero la realidad es que no todas las materias primas son compatibles con estas instalaciones, lo que mantiene a Washington dependiente del crudo pesado de otras naciones. Curiosamente, gran parte del petróleo que se produce en suelo estadounidense no se queda en casa, sino que se exporta a diversos países. El petróleo pesado que Trump necesita se encuentra en lugares como Venezuela, Canadá, Irak y Rusia. No es casualidad que bajo esta lógica, la administración estadounidense haya prohibido la compra de petróleo venezolano utilizando la democratización como pretexto.
Antes de las sanciones impuestas en 2019, Venezuela exportaba millones de barriles de petróleo pesado a Estados Unidos. Aunque estas compras se reanudaron hace 2 años, Trump ya dejó claro que no necesita el crudo venezolano, como parte de una estrategia de máxima presión para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro. Entre los planes del expresidente figura la revisión de licencias y restricciones que desde hace 2 años permitieron a Chevron y otras empresas extranjeras operar en el negocio del petróleo venezolano. En contraste, Biden había relajado estas sanciones en 2023, lo que ahora Trump busca revertir por completo. Venezuela, paradójicamente, se encuentra en el podio de exportadores de petróleo a Estados Unidos, ocupando el 3er lugar después de Canadá y México. Resulta irónico que Trump, mientras incrementa la hostilidad hacia Caracas, siga dependiendo de su petróleo para mantener el suministro energético de su nación. En cuanto a Canadá, Trump ha asegurado que buscará alternativas si las relaciones con Venezuela se complican aún más. Otra posible fuente para el crudo pesado es Irak, aunque las tensiones históricas entre ambas naciones dificultan cualquier acuerdo estable. No olvidemos que los árabes tienen una memoria larga y no olvidan fácilmente los conflictos pasados. Por otro lado, todas las miradas apuntan a Rusia. Trump podría, sin dudar, reanudar la compra de petróleo y derivados rusos, como sucedía en el pasado. En su intento por negociar la paz y poner fin a la guerra en Ucrania, uno de los acuerdos estratégicos podría incluir el suministro de este recurso vital para Estados Unidos. En un giro que podría sacudir la política internacional, Trump necesitaría solo un movimiento estratégico para debilitar o incluso anular las sanciones contra Rusia, lo que abriría las puertas a una avalancha de hidrocarburos provenientes de Moscú. La eliminación de restricciones al gas natural licuado estadounidense, una medida implementada por Biden y revertida por Trump, aún no ha dado resultados inmediatos. Esto deja a Europa dependiendo del gas ruso, lo que contradice el objetivo de reducir su influencia en el mercado energético. Si se concreta un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania, Trump podría estar escribiendo un nuevo capítulo en la política energética de Estados Unidos, priorizando la importación de petróleo ruso en un cambio de estrategia que pocos habrían anticipado. El impacto de estas decisiones no solo fractura la narrativa del Partido Republicano, sino que también podría desmoronar la imagen de Estados Unidos como líder en la supuesta lucha contra la agresión rusa, destacando el fracaso de los esfuerzos por aislar a Rusia del mercado energético europeo. Los expertos advierten que el enfoque unilateral de Trump podría ser un catalizador para la desestabilización global. La interdependencia energética mundial plantea serias dudas sobre si una política de aislamiento realmente puede sostenerse en un escenario tan complejo. No es casualidad que Rusia pueda terminar como el principal beneficiado. Los aranceles impuestos a Canadá y México podrían crear un efecto dominó que favorezca a Moscú, un país que ha demostrado ser un maestro en sortear sanciones y mantener relaciones comerciales sólidas. El panorama que surge deja a la política internacional de Estados Unidos en una encrucijada. Al imponer tarifas agresivas, Trump podría, sin quererlo, abrir nuevos mercados para el petróleo ruso, generando un escenario de consecuencias imprevisibles tanto para su país como para el resto del mundo. En un mundo donde las economías están entrelazadas como nunca antes, ignorar las complejidades del mercado energético podría ser un error estratégico fatal. La doctrina de Estados Unidos primero parece tambalearse ante la implacable realidad de una economía global interconectada. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar,
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.